Bueno, buenos días, gracias a todos por asistir y sobre todo gracias a Arantxa por estar con nosotros hoy y por la conferencia que nos va a dar a continuación. Yo simplemente voy a dar unas pinceladas un poquito sobre su obra y su vida para que sepamos con qué autora estamos. Es periodista por la UCM y máster de narrativa por la Escuela de Escritores de Madrid. Además ha publicado el libro de ciencia ficción Jaulas de aire y ha participado en colecciones de relatos con el segundo premio Ripley, que ha recibido, por cierto, el 30 premio Ana María Matute y Acto de Fe. Además, también tiene la antología poética Voces Nuevas y en el manual Escribir Fantástico, además publicando relatos en varias revistas literarias, por ejemplo, Temporales de Nueva York, La Gran Belleza o Cuentos para el Andén. Ha formado parte de la Red de Arte Joven de la Comunidad de Madrid y el colectivo cultural La Gran Belleza. Su último libro de cuentos es Carne de Arena. Además, siendo también periodista, ha colaborado con reportajes, programas de cultura, de viajes, ecología y economía en medios como Radio Nacional de España, Cambio 16, La Razón o NTR de México. Desde 2021 también trabaja impartiendo clases en la Escuela de Escritores y por ello a continuación nos va a dar una conferencia seguramente muy relacionada con este aspecto de su vida. Dicho esto, le dejo la palabra y espero que disfrutemos mucho. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que para mí es un placer estar aquí frente a tantas personas que comparten este amor por los géneros de lo insólito, ¿no? Y de lo no mimético. Bueno, no me voy a volver a presentar porque ya me he presentado de manera excelente, ¿no? Pero me gustaría sí hacer como un viaje por la imaginación, por la creatividad, por la originalidad relacionado con las técnicas creativas. Es verdad que voy a ser bastante teórica también, ¿no? Pero espero que sea algo que os interese y sobre todo que os ayude a aplicar a la escritura en vuestro día a día. Si alguna vez habéis sentido pues, que os faltaba como esa chispa o sentíais un bloqueo a la hora de poneros a escribir o habéis pensado en alguna ocasión que es que, bueno, vosotros no tenéis imaginación o no se os ocurre nada, fíjate los demás, qué historias tan maravillosas se les ocurren y a mí no, o lo mío pues no mola tanto, no es tan bueno. Entonces, bueno, el título de esta intervención no es casual, ¿no? Porque los géneros no miméticos, ya sabemos, la fantasía, la ciencia ficción, el terror fantástico, el realismo mágico, etc., ¿no? Muchas veces han sido calificados simplemente como una literatura de evasión. Y por supuesto que lo es, en muchos sentidos, ¿no? Y a mí personalmente me encanta. Pero no podemos obviar la conexión tan profunda que tienen estos géneros con la realidad, ¿no? La mejor literatura no mimética habla de nosotros, habla de nuestras inquietudes, de nuestras aspiraciones, de nuestros anhelos, eso sí, me permito decir, con recursos más elaborados que el realismo, ¿no? Un dragón muchas veces no es solamente un lagarto con alas, ¿no? que escupe fuego, sino que puede ser la encarnación de la codicia, del poder ancestral, ¿no? Del miedo o de la sabiduría. Una nave perdida en la inmensidad del cosmos no es solamente una nave que está viajando por ahí, ¿no? Sino que es una metáfora perfecta muchas veces de la soledad humana, como la película Moon, de nuestra insignificancia, también como en la novela Solaris de Stanislaw Lem, y a la vez de nuestra inquietud por encontrar respuestas, ¿no? Solamente hay que ver también la obra de Tolkien, basándonos en su trilogía más conocida, ¿no? El Señor de los Anillos, donde pues, los elfos, los hobbits, los enanos simbolizan esa cooperación, ¿no? De cómo muchas veces hay que unirse para hacer frente a un enemigo común. No nos está hablando solamente, bueno, pues que sí, aquí hay una serie de seres que no existen y que están imbuidos en diferentes batallas y guerras, sino que nos está hablando de algo mucho más profundo, ¿no? Del bien contra el mal, que es algo típico también de la épica fantástica. Tolkien vivió 2 guerras mundiales, pero decidió contar su experiencia y sus inquietudes sobre esto no a través de una novela realista de tanques y trincheras en Alemania o en Inglaterra,
sino a través de hobbits, elfos, orcos y un mal del anillo único, ¿no? Entonces, estas entidades que no existen en nuestro mundo tangible, en principio, yo no me he cruzado con ninguna, pero todo puede suceder, yo no lo descarto, nos hablan de verdades profundamente humanas, ¿no? Nos ayudan a entender quiénes somos, colocándonos frente a un espejo muchas veces, ¿no? Por eso el título de esta intervención, porque voy a hablar de elementos que no existen pero que nos hablan de alguna manera. No existen de una manera material o categórica, pero forman parte de nuestra realidad. Y por eso, como forman parte de nuestra realidad, hay maneras de llegar a ellas a través de nuestra propia mirada y a través de nuestra propia imaginación. Porque hablar de imaginación es hablar de escritura, esto lo sabemos todos, ¿no? Y también cuando pensamos en la imaginación, lo primero que se nos viene a la mente son los niños. Son los niños porque se les relaciona con esta manera de pensar, de crear mundos, de imaginar. También porque están mucho menos condicionados que nosotros los adultos, ¿no? Ya cuando crecemos se nos dice que esto de estar con la cabeza en las nubes no es algo serio, no es algo que debamos hacer, que tenemos que, pues eso, ser adultos, ¿no? Con todo lo que eso conlleva y con todo lo que eso puede significar muchas veces. Solo tenemos que pensar en todas esas cosas que se nos ocurrían cuando éramos niños. O sea, yo estoy segura de que todos los que estamos aquí tenemos una anécdota o un recuerdo de cuando éramos niños y las cosas que se nos ocurrían. O si no, tenemos hijos o tenemos sobrinos y a veces nos reímos de sus ocurrencias, ¿no? Y esto es pues porque somos seres humanos, somos personas y todas las personas tienen imaginación. O sea, esto es así, ¿no? Cuando alguien llega y me dice, no, yo es que no me acuerdo de nada, a mí cuando era niño no me decían que fuera un niño imaginativo ni nada. Bueno, pues si uno no tiene imaginación, a lo mejor es que no es humano, es que es un extraterrestre que está aquí entre nosotros, lo cual no me extrañaría estando donde estamos. Pero no, si somos personas, sin duda tenemos imaginación y tenemos la capacidad de imaginar. Es verdad que hay personas, bueno, pues que tienen más músculo creativo que otras, pero es que la imaginación también se entrena. O sea, la creatividad es una herramienta que se puede fomentar, ¿no? Y yo creo además que los escritores o lectores de literatura no mimética tenemos esto más fácil. Creo que hemos dejado una puerta abierta a esa infancia, nos hemos negado a cerrarla o por lo menos cerrarla del todo. Hemos decidido que queríamos que todas estas historias que no existen en el mundo real siguieran con nosotros incluso después de haber abandonado la infancia. Y eso ya de por sí es algo que nos va a facilitar entrar en los mundos de la imaginación. Me gustaría, bueno, aquí entrando un poco en lo teórico, porque yo hablo de imaginación y parece que todo el mundo sabe a qué me refiero y probablemente sea así, pero no quería dejar de traer la definición que hace la Real Academia de la Lengua de la imaginación, porque me parece una fantasía. O sea, esta institución, ¿no?, que bueno, tomamos como por muy seria, a veces muy rígida, y sin embargo define la imaginación como la facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales. No dice la facultad del pensamiento, dice la facultad del alma. Y a mí esto me llamó mucho la atención, ¿no? Porque el alma es una parte inmaterial de los seres humanos, según la misma institución, ¿no? Y decimos, bueno, pero esto del alma, ¿qué es, no? También puede ser un elemento no mimético, es algo que realmente existe, que no existe, ¿dónde está contenido dentro del cuerpo humano? Yo con esto creo que podría hacer un relato también, ¿no? Podríamos hacer un relato con esta definición. Pero lo que quería comentar es que esta definición ya nos está llevando eso, a algo más allá del pensamiento, algo que trasciende las fronteras de lo que es lo racional, este concepto que tenemos tan arraigado, ¿no? Y también el escritor y doctor en filosofía, Vicente Luis Mora, habla de la imaginación literaria, ¿no? Ya concreta un poco más. Y él dice que es la capacidad de crear y desplegar mundos completos de nuevo cuño, ya sean plausibles o implausibles, tengan o no un pie en puntos reales de partida.
dice que la imaginación literaria no está necesariamente ligada a los géneros no miméticos, cosa que comparto, obviamente, pero que sí se necesita más imaginación, más creatividad y originalidad para narrar historias no realistas. Creo que esto es obvio, ¿no? Vamos a necesitar más capacidad imaginativa, más trabajo imaginativo para describir un mundo futurista, hipertecnológico, que para narrar una historia de una crisis conyugal en la España actual. Creo que esto es obvio, ¿no? No le quito valor ni a una cosa ni a la otra, pero obviamente vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor porque no contamos de manera tan clara con los elementos de nuestro entorno para llevarlos al papel, sino que tenemos que hacer un trabajo de exploración más allá, ¿no? Por eso hay que darle valor a la imaginación. Creo que hay que separarlo de esta idea que nos dicen muchas veces de que la imaginación es algo para los niños, que la edad adulta esto no sirve para nada, ¿no? Porque hoy en día parece que todo tiene que tener una utilidad inmediata o una ganancia económica, ¿no? Y es obvio que la imaginación no se mueve en esos entornos, o por lo menos de una manera no tan directa como otras cosas. En su artículo, en un artículo contenido en su ensayo Contar es escuchar, la escritora Ursula K. Le Guin hablaba de que en su país, en Estados Unidos, la imaginación suele tenerse por algo que puede resultar útil cuando la televisión no funciona. Podríamos añadir que aquí también cuando no funciona internet, ni la wifi, ni tenemos un móvil cerca, ¿no? Entonces, claro, ella abogaba porque esto no tenía que ser así, ¿no? Nosotros preferimos verla con otros ojos, como algo que resulta útil independientemente de si tenemos o no a nuestro alcance algún otro tipo de entretenimiento, ¿no? La relación que Le Guin establece entre la imaginación y la literatura, primero oral y luego escrita, de hecho va más allá, pone sobre la mesa su gran valor. Dice así: la imaginación es un uso fundamental de pensar, un medio esencial de convertirse en humano y seguir siéndolo. Es una herramienta mental. En consecuencia, tenemos que aprender a usarla. Cuando los niños aprenden a escuchar y memorizar la literatura central de su pueblo o las culturas alfabetizadas a leerla y comprenderla, su imaginación recibe gran parte del ejercicio que necesita. Por medio de relatos, todas las culturas se definen a sí mismas y enseñan a sus niños cómo ser personas y miembros de un grupo. Lo importante no es la tecnología, lo importante son las palabras. El hecho de compartir palabras, la activación de la imaginación mediante la lectura de palabras. El alfabetismo es importante porque la literatura son las instrucciones de uso. Es el mejor manual que tenemos, la guía más útil del país que visitamos, la vida. Aquí, la escritora estadounidense habla de algo muy importante. O sea, todos tenemos imaginación, como he dicho antes, pero hay que aprender a usarla también, ¿no? A veces, cuando la gente se entera de que soy escritora, profesora de escritura, y además de literatura no mimética en concreto, alguna persona me dice que a ella también que le encanta escribir, pero eso, que no sabe por dónde empezar, o que no tiene imaginación, como decía antes. Me piden entonces consejo y tengo que confesar que a veces respondo que en realidad no sé por dónde hay que empezar, o sea, pero no lo sé no por falta de ganas, ¿no?, de ayudar, o porque no sepa realmente en qué consiste un proceso creativo, sino porque toda actividad artística tiene un componente muy subjetivo. Lo que a mí me funciona para escribir puede que a otros no les sirva para nada, porque somos personas muy diferentes, ¿no? O sea, hay tantos métodos como escritores en el mundo. Y es por eso que, aunque aquí luego más adelante voy a desgranar algunas técnicas que en general suelen tener buen resultado en la mayoría de las personas, puede que alguno de vosotros no os funcione. No os tenéis que desanimar por eso. O sea, si no sirve, pues a lo mejor tenéis que buscar otra manera de hacerlo, pero alguna vais a encontrar que os va a servir, ¿no? Entonces, lo mejor es que a veces, para fomentar la imaginación no tenemos que llevar a cabo grandes tareas. O sea, puede ser algo tan simple como lavar los platos. A mí me encanta
Agatha Christie, ¿no?, que dijo que los mejores crímenes de sus libros se le habían ocurrido lavando los platos, porque lavar los platos convertía a cualquiera en un maníaco homicida de categoría. O sea, esto, claro, nos da la risa, ¿no?, nos resulta divertido, pero es que tiene muchísima lógica, porque cuando uno realiza una tarea automática o repetitiva, la mente se relaja. Cuando no está concentrada en nada específico, el cerebro se pone a funcionar por su cuenta, ¿no? Es entonces cuando empieza a hacer conexiones que de manera consciente no somos capaces. Se activa la llamada red neuronal por defecto, ¿no?, que permite que la mente divague, como digo, que haga conexiones de una forma aleatoria. Es algo que no sucede cuando intentamos pensar de manera lógica, porque tenemos muchos condicionamientos, ¿no? Por eso esta red es fundamental para funciones como la autorreflexión, la planificación, la imaginación y el recuerdo. Ojo, con esto tampoco quiero decir que tengamos que estar todo el día ahí en las nubes, ¿no?, divagando, así como, porque también se necesita trabajo, ¿vale? También hay que ponerse delante del papel para escribir. Pero siempre es súper necesario tomarse un tiempo para uno mismo, aunque sea fregando los platos, aunque sea haciendo cosas automáticas que tengamos que hacer. Y esto es muy importante, sobre todo cuando nos sentimos bloqueados a la hora de escribir o sentimos que no se nos ocurre nada, ninguna idea, ¿no? Es el mismo mecanismo que tiene lugar cuando salimos a dar un paseo o cuando nos damos una ducha. Yo puedo tirarme días pensando una idea, darme de cabezazos contra la pared una y otra vez y que no se me ocurra cómo resolver un relato, ¿no? A lo mejor tengo un relato empezado y digo, ¿cómo resuelvo yo esto? Me he metido aquí en un jardín, además yo que soy bastante brújula y los relatos no los planifico absolutamente nada, ¿no? Digo, aquí yo me he metido en un jardín y no sé cómo salir. Se me ocurre siempre la resolución cuando me estoy duchando. Aunque esto también es un fastidio, porque claro, digo, salgo, tengo que salir de la ducha toda mojada, mojar un papel así para anotar la idea y que no se me olvide. Pero bueno, también lo agradezco, ¿no?, porque al final se me acaba ocurriendo, ¿no? Por eso digo que hay que tomarse tiempo, y recalco esto porque hoy en día cada vez lo tenemos más difícil. Tenemos permanentemente un aparatito malvado y terrible que está todo el día pitando e iluminándose y llamando nuestra atención permanentemente. Nos pasamos la vida entre el WhatsApp, las redes sociales, el correo que tengo que contestar, ¿no? Y esto es un asesino para la imaginación y para la creatividad. ¿Por qué? Porque obliga a nuestro cerebro a estar atento permanentemente a algo, aunque sea algo que no nos interesa nada, como los reels de redes sociales aleatorios que salen ahí, pero estamos ahí enganchados y no podemos dejar de verlo, ¿no? Obliga a que el cerebro esté atento a algo específico e impide que esta red neuronal por defecto se active y divague y haga estas conexiones aleatorias de las que hablábamos antes, ¿no? Impide que se relaje esta sobreestimulación, y eso pues no es demasiado bueno, ¿no?, para la imaginación y la creatividad. Sé que es súper difícil, pero hay que intentar a veces dejar de lado no solo estos aparatitos, sino, como decía, también todo el tema de redes sociales, etcétera, etcétera, que nos enganchan tanto. También se activa esta misma red neuronal cuando estamos a punto de dormirnos, y creo que en este caso es fácil, ¿no?, que lo podáis identificar y relacionar con lo que estoy diciendo. Encontrar ideas en nuestros sueños, bueno, es algo muy habitual, ¿no? Creo que lo hemos hecho todos y también muchos grandes autores, y además porque se nos ocurren ideas muy locas y es maravilloso, ¿no? Cosas como súper no miméticas, súper insólitas, fantasiosas. De hecho, a veces, ¿no?, miramos a alguien que conocemos que es la persona como más seria y sosa del mundo y nos cuenta a lo mejor un sueño y decimos, ¿se ha podido soñar esta persona esto, no? Bueno, es que cuando estamos soñando, al final las normas sociales y las barreras de las leyes físicas se desmoronan,
por completo. Y además soñamos en imágenes, lo cual también es muy poderoso a la hora de crear, ¿no? Y ahí también hay una libertad creativa muy grande. Al final todos hemos garabateado algunas frases que se nos han ocurrido mientras estábamos durmiendo o en mitad de la noche que nos hemos despertado y hemos dicho, ¡buah! Con esta idea voy a revolucionar el mundo de la literatura mañana. Es que esta idea, luego al día siguiente cuando nos despertamos de verdad leemos la frase del papel, ¿no? Que es como, un hombre se separa de su mujer. Bueno, igual no era tan buena idea, ¿no? Pero sí que es cierto que podemos sacar hilos de los que tirar, aunque sea no que lo que hayamos soñado se pueda convertir en una novela grandiosa, pero sí hay hilos de los que tirar, ¿no? Si a lo mejor un personaje, una situación, algo que nos puede dar pie a escribir una historia más larga. Gabriel García Márquez es uno de los ejemplos, ¿no? Él habló en una entrevista que le hizo el poeta Arturo Camacho en un programa radiofónico antes de que él fuera famoso. Hablaba de esto, ¿no? Él decía que encontraba muchas veces sueños que le inspiraran, pero sobre todo pesadillas. Le gustaban sobre todo las pesadillas, ¿no? Él las categorizaba en tres: las terroríficas, las absurdas y las absolutas. Y las que se le servían eran estas últimas, las absolutas, ¿no? Él decía que estas eran casi imposibles de definir, pero que tenía una favorita. Decía, sueño que estoy en una habitación cuadrada de paredes lisas, sin otra comunicación con el mundo exterior que una pequeña puerta cerrada. Abro la puerta y al salir de la habitación me encuentro con otra exactamente igual. 4 paredes lisas y al frente una pequeña puerta cerrada. Intrigado, abro esa segunda puerta y me encuentro en una tercera habitación exactamente igual a la anterior y luego en una cuarta y en una quinta y en una sexta. Bueno, esto parece que más que de García Márquez es un sueño de Kafka, pero a él le servía, ¿no? Aunque no escribiera exactamente esto, le servía para algo, ¿no? Entonces, simplemente quiero comentaros que podemos encontrar material creativo en todos estos lugares, ¿no? Pero bueno, aparte de dejar el móvil un poco apartado, de salir a dar paseos, de ducharse frecuentemente para que se te ocurran ideas, o de lavar platos cuando quieres pensar en un crimen, ¿cómo podemos estimular la creatividad y la imaginación? Bueno, quiero hacer un inciso y decir que ya sabemos todos que la originalidad absoluta hoy en día no existe. No nos frustremos pensando que tenemos que encontrar la idea original que no se haya escrito nunca, porque esto no va a pasar, casi lo puedo asegurar al 100%, ¿no? Porque desde los griegos todos los temas ya se han tratado: el amor, la venganza, la traición, el destino. Hay monstruos de todo tipo, hay personajes que obviamente se han vuelto clichés de tan usados ya, historias que se han contado decenas de veces. Entonces, ¿dónde está la clave? La clave no está en inventar algo nuevo, sino en dar nuestra propia mirada. Y aquí está la dificultad, ¿no? Pero hacerlo desde nuestra perspectiva y nuestra experiencia. Todos nosotros como escritores tenemos 2 o 3 grandes temas que nos obsesionan, no tenemos más. Entonces va a ser algo que ya va a haber escrito otra persona, seguro. Bueno, otra o muchas otras, ¿no? Y sin embargo hay veces eso, que leemos las historias de otros, como he dicho antes, y nos parecen como una alarde de imaginación. Y en realidad solo son una mezcla de sus experiencias y eso sí, de su habilidad para ponerlas en valor, ¿no? Pero va a ser nuestra visión personal, nuestra historia única, fruto de nuestras experiencias, nuestra cultura, nuestros miedos y nuestros sueños, lo que puede iluminar un tema universal desde un ángulo nuevo. Ahí va a estar la originalidad. No se trata de ser original en el qué, sino en el cómo. Aquí voy a hacer otro pequeño inciso, antes de hablar de este qué, ¿no? Y es algo que también me parece muy importante. Y es que hay que ser honesto en nuestra escritura. ¿Y a qué me refiero con honestidad? Bueno, cuando nosotros escribimos para nosotros mismos, en nuestro diario, algo que no va a leer nadie, pues obviamente somos honestos. Sería absurdo mentir en un diario personal, ¿no?
pero cuando lo hacemos para los demás, cuando ya tenemos como esa imagen de Dios mío, me van a leer, Dios mío, me va a leer mi madre, o quiero que me lea mucha gente, es cuando empezamos a engañarnos y a no ser honestos en nuestra escritura, ¿no? Yo escribo ciencia ficción distópica y también terror fantástico, ¿no? Y lo he pensado más de una vez, he dicho, madre mía, es que esto lo va a leer mi madre. ¿Qué va a pensar de mí? ¿No? Quizás digo, seguro que le gustaría que escribiera sobre historias de amor, donde todos viven felices como perdices, todo acaba bien, pero pues ¿qué se le va a hacer? ¿No? Yo escribo sobre personajes trastornados que experimentan con niños, lo normal, o partes del cuerpo que crecen y hacen cosas, esto suena un poco mal, no penséis cosas raras, pero no muy agradable, ¿no? La cuestión es que si yo estuviera todo el rato pensando en qué va a opinar mi madre sobre lo que escribo, yo no escribiría nada, o lo que escribiría sería muy falso, no sería realmente los temas que me obsesionan, no sería realmente lo que yo quiero contar, ¿no? Y voy a hablar de otra anécdota personal, espero no ser muy pesada con estas cosas. A mí hace tiempo, bueno, me mandé mi último libro de relatos, lo mandé a una agencia literaria que se había puesto en contacto conmigo hace muchos años con mi primer libro, ¿no? Se lo envié, pero no se lo leían, y llegó un momento que dije, bueno, pero ¿lo vais a leer o no? Y me dijeron, es que los relatos no se venden muy bien, ¿no? ¿Por qué no escribes una novela? ¿O por qué no estás escribiendo una novela? Y entonces yo les contesté y les dije, pues mira, estoy escribiendo un poemario ahora mismo. Y entonces ya fue cuando ya no me contestaron jamás, claro, obviamente. Yo podría haber dicho, venga, voy a escribir una novela, porque era una agencia literaria medianamente importante, ¿no? Voy a escribir una novela para que me representen y para poder tener, yo qué sé, esto que llamamos éxito. Hubiera sido deshonesta conmigo misma, no hubiera sido honesta con mi escritura y con lo que yo en ese momento quería escribir, porque ahora estoy escribiendo una novela, pero lo estoy haciendo porque ahora quiero, ¿no? Pero en ese momento no hubiera sido honesta. A ver, es una elección, es decir, lo podéis hacer, ¿vale? Igual no sale bien y no pasa nada, ¿no? Pero creo que esas cosas al final se notan. Cuando un escritor no está siendo honesto en su escritura, está escribiendo algo que no le late, algo que no le nace de dentro, se nota. Y eso no nos hace ningún favor como escritores, ¿no? Por eso digo que siempre hay que ser honesto y escribir lo que nosotros queramos independientemente de lo que puedan pensar los demás o a dónde nos puede llevar en nuestra carrera literaria, ¿no? Cierro inciso. Pensamos, como decía antes, en algunas historias y decimos, ¿cómo se le ha podido ocurrir esto? ¡Qué imaginación, qué original, es increíble! A mí no se me hubiera ocurrido en la vida. Lo mío no vale, porque no voy a ser capaz de llegar a este nivel de creatividad nunca, ¿no? Seguro que vosotros habéis tenido esa sensación. Yo la tuve con una novela que se llama La ciudad y la ciudad, de China Miéville, donde, no sé si la habéis leído, es maravillosa porque también es un thriller policíaco a la vez, es de ciencia ficción y thriller policíaco. Son dos ciudades que ocupan el mismo espacio geográfico, pero los habitantes de una no están autorizados a ver la otra. La tienen que desver de alguna forma, ¿no? Dejar de ver. A mí me explotó la cabeza, o sea, con esta novela, de verdad, cómo está construida, porque para hacer algo así hay que hacerlo muy bien, ¿vale? Para que funcione. Y también me pasó con Daphne du Maurier, ¿no? Que el relato que ella ideó, en el que se inspiró Alfred Hitchcock para la película Los pájaros. Claro, a mí me encantaban los pájaros, ¿no? Yo veía los gorrioncitos de Madrid, no tan monos, tan pequeñitos, las urracas de vez en cuando, aunque no cantan muy bonito, pero los cuervos, incluso así me gustaban todos los animales, ¿no? Y decía, ¿cómo ha podido hacer esto, ¿no? Y esta película de los pájaros, estos atacantes y tal. Claro, mantuve esta idea hasta la primera vez que viajé a Inglaterra. Vi la presencia omnipresente de los cuervos, los cementerios ingleses, góticos, ahí posados en las cruces de piedra medio torcidas. Y luego fui a una playa, fui al mar, una gaviota me robó el bocadillo.
Y claro, aquí ya dije, pues ya lo empiezo a entender, esto de la percepción malvada de los pájaros, ¿no? Yo no lo entendía porque no tenía esa experiencia, no por otra cosa, no porque fuera menos creativa, no porque fuera menos imaginativa, sino porque eso, en concreto eso, no formaba parte de mi experiencia. Y probablemente hay otras personas que lean lo que vosotros hayáis escrito y se sorprendan de la misma manera, porque no han tenido vuestra experiencia, no tienen vuestra mirada, y a ellos no se les hubiera ocurrido nunca. Hay otra anécdota en este sentido, ¿no? Thomas Holt, hace poco, el escritor holandés que ha estado ahora en el Getafe Negro y lo tuvimos también en la Escuela de Escritores, es autor de las novelas de terror fantástico Ex y Eco, entre otras, ¿no? Y hablaba del arquetipo de la bruja, ¿no? Y en concreto en su novela Ex. Y contaba, él es holandés, ¿no? Contaba que en Países Bajos la gente es muy práctica, incluso aburrida, ¿no? No existen allí muchos mitos, como en otras partes, y de pronto un buen día se le ocurrió que si una bruja apareciera en el salón de una casa de una familia holandesa, lo único que harían sería cubrirle la cara con un trapo y seguir con sus cosas, ¿no? Y esta es la escena, es la imagen con la que empieza la novela Hex. Y lo es porque él vive esa realidad, entonces se le ocurrió esta idea porque vivía esa realidad y porque es de donde viene, ¿no? Y es una imagen maravillosa. O sea, yo empecé a leer esta novela y dije, o sea, es que esto es maravilloso. O sea, te aparece una bruja en el salón y dices, bueno, la voy a tapar con un trapo porque me da cosa que me mire, pero yo sigo aquí con mi vida, ¿no? Era una bruja que en principio no hacía gran cosa, luego ya se va torciendo, ¿no? Entonces, esa manera de llegar a determinadas ideas varía según la persona. También vuelvo a Ursula K. Le Guin, ¿no? Que decía que aboga por esta manera de dirigir la imaginación hacia la escritura, ¿no? Ella aseguraba que una de las preguntas que más le hacían era de dónde sacaba sus ideas, y le gustaba la respuesta que le dio a ella misma el músico Willie Nelson, ¿no? Cuando alguien le preguntó cómo se le ocurrían sus melodías, y decía que el aire está lleno de melodías, yo solo estiro la mano y cojo una. Y ella hacía suyas esas palabras y decía que para un escritor de ficción, un narrador, el mundo está lleno de historias. Primero hay que ser capaz de esperar en silencio y escuchar, al acecho de la melodía, la visión, la historia. No hay que forcejear con ella ni empujarla, sino esperar, escuchar y estar listo para cogerla cuando se acerca. Coincidía con ella el escritor Ray Bradbury, que en su ensayo Zen en el arte de escribir, que os recomiendo muchísimo, decía que hay ideas en cualquier lugar como manzanas caídas deshaciéndose en la hierba por falta de caminantes con ojo y lengua para la belleza, sea absurda, horrorosa o refinada. Y claro, os preguntáis qué quiere decir esto, o sea, porque he visto así parece muy sencillo, ¿no? Venga, yo a la mano y cojo una idea, muy bien, qué bien, ya está. No sé si hay alguna idea flotando por aquí que podamos coger. Pero bueno, más allá de la herramienta que tenemos, obviamente, que son los libros, porque hay que leer muchísimo para que se nos ocurran ideas también, no con el ánimo de plagiar nada, sino porque, como decía antes, hay hilos de los que se pueden tirar de un personaje, de una situación, de un mundo fantástico. Aparte de eso, hay que entrenar la mirada. Me parece súper importante, sobre todo en un mundo saturado como el de hoy, en el que hay tantísima información, estamos sobre información hasta arriba, hay que entrenar la mirada para saber qué elegir, ¿no? O sea, más allá de estar abierto a experimentar, hay que saber elegir, ¿no? Como decía el autor británico John Berger, solo vemos aquello que miramos y mirar es un acto de elección. A mí me gusta dar paso a los fotógrafos cuando hablamos de entrenar la mirada, porque cuando eres fotógrafo es algo que tienes que hacer de manera muy clara, ¿no? El fotógrafo francés, Henri Cartier-Bresson, consideraba el mundo un teatro en movimiento y estaba siempre cámara en mano listo para captar lo que él llamaba el instante decisivo. Sus imágenes no estaban improvisadas, o sea, él elegía un lugar que consideraba que contaba con una composición adecuada y esperaba que apareciera una persona
un animal, un objeto, una imagen que le permitiera captar el alma de lo que él veía por la calle, ¿no? A lo mejor estas fotografías se tomaron después de que él llevara un buen rato, esperando en ese lugar y en esa posición, a la espera de ese instante decisivo, de algo que a él le convencía. Porque las fotografías también cuentan historias, ¿no? Y estos momentos no hubieran sido posibles captarlos de otra manera. Nosotros como narradores podemos hacer exactamente lo mismo, pero con una ventaja, y es que no necesitamos pulsar el botón de la cámara en el momento preciso, pero sí podemos llevar una libreta o incluso apuntar en el móvil, aunque sea nuestro enemigo en parte, detalles de la gente que nos rodea. La observación es súper importante, ¿no? En la calle, en el autobús, escuchar lo que dicen, ¿no? Particularidades físicas de las personas. Mira, esa mujer cuando habla parece que tiene una lengua así como parecida a la de una tortuga, ¿no? O una boca así como parece el pico de un ave. Esto es entrenar la mirada, ¿no? Saber también hacer estas asociaciones, que es algo que podemos hacer todos, como decía, en base a nuestra experiencia y a la observación. Y luego, ¿quién no ha imaginado la vida de los pasajeros que se ha encontrado en el metro? O sea, esto lo hemos hecho todo y también, no por sabido, es un recurso menos eficaz, ¿no? O sea, ¿quién nos ha preguntado dónde vienen o dónde van? ¿Cuál es la relación entre dos de ellos? O si vamos bajando niveles y concretando cada vez más, ¿qué ocurriría si el chico despeinado de la gorra ladeada se acercase a la señora que lleva un chihuahua en los brazos y le dijera, oye, ese perro es mío, ¿no? Y a partir de aquí, conflicto. Estas fotografías son de Txema Amador. Es un fotógrafo conceptual español que a mí me maravilla, me encanta. Como veis, utiliza objetos de la vida cotidiana. No necesita grandes recursos. Son objetos muy simples, pero les da un significado nuevo. Y esto es imaginación, esto es creatividad, ¿no? En este caso consiste en la unión de dos elementos que en principio no tienen nada que ver, pero que nos están contando una historia, nos están contando algo diferente. En el caso de Txema Amador, la mirada es importantísima. Lo que le hace original y creativo es su propia mirada. Es esa capacidad de ver una cinta métrica y pensar, ¿a qué se parece esto? O sea, yo estoy segura, no lo sé porque no lo he hablado con él, pero yo estoy segura de que es algo parecido, ¿no? Dice, ¿esto a qué se parece? Pues se parece a un caracol. Le voy a poner aquí dos antenitas, dos alfileres, dos tal, y voy a tener un caracol, pero un caracol nuevo, un caracol mío, un caracol diferente a todos los caracoles que te hayan podido ver, ¿no? O coge y dice, ¿a qué se parece una alcantarilla? Pues se parece aquí a esto donde ponemos los platos, ¿no? Pues, y aquí hay una historia, y hay una mirada nueva, ¿no? Estas también son de Txema Amador. Podría seguir poniendo fotografías de Txema Amador y no me cansaría nunca. Y aquí es lo mismo, ¿no? ¿Qué se parecen las notas de música? ¿O qué se parecen las hormigas? Tienen ese culito gordito y negro. ¿Por qué no ponerlas en un pentagrama? ¿Por qué no hacer un reloj de una vía de tren con lo que esto conlleva de unión de lo que significa el tiempo? Gianni Rodari, en su libro Gramática de la Fantasía, propone múltiples técnicas de creatividad. Y una de mis favoritas tiene mucho que ver también con esta manera de mirar el mundo. Se llama binomio fantástico y se trata de unir dos palabras que en principio no tienen nada que ver. Son dos palabras que podemos encontrar, pues, coger aleatoriamente a lo mejor de un libro, habiendo por páginas diferentes, o con los dados, los story cubes, no sé si los conocéis, que tienen imágenes en cada cara, también es una manera de intentar unir imágenes, y salen cosas maravillosas. Yo tengo alumnos que me dicen, cuando ven que voy ahí con mis jueguecitos, me dicen, uy, qué difícil, yo esto no lo voy a saber hacer, y yo siempre les respondo, te vas a sorprender. Te vas a sorprender porque
tú piensas que no eres capaz y sin embargo cuando cogemos dos ideas o dos conceptos o dos objetos muy diferentes entre sí y nos obligamos a tener que unirlos, lo que hace nuestro cerebro es generar una historia. No le queda otra que generar una historia, porque nuestro cerebro funciona por asociación y tiene que buscar los recursos para poder asociar esos dos conceptos que en principio no tienen nada que ver. Y lo acabamos haciendo. Si no lo habéis probado nunca, os animo a hacerlo porque os vais a sorprender a vosotros mismos. Luego, Ray Bradbury también estuvo utilizando una técnica durante toda su vida, a lo mejor la conocéis, ¿no? Le funcionaba a él muy bien, que era hacer listas de lo que fuera, listas de sustantivos, listas de miedos, listas de títulos de películas, de lo que fuera, ¿no? Y en el ensayo que he mencionado antes, Zen en el arte de escribir, contaba cómo, después de muchas de estas enumeraciones, empezó a distinguir una pauta de la que él no era consciente. Y es que sus viejos amores y sus miedos tenían que ver con circos y con ferias. Si no hubiera hecho estas listas, no se hubiera dado cuenta de esto, ¿no? Y de pronto recordó que cómo le había aterrorizado el tío vivo la primera vez que su madre le llevó a ver uno. Y lo recordó gracias a estas listas, como digo, ¿no? Y fue así como décadas más tarde escribió su novela La feria de las tinieblas. En esta novela hay un tío vivo pues, con una función un tantito oscura, un poquito oscura, ¿no? No hubiera escrito esta novela si él no tuviera esta costumbre de hacer listas, ¿no? Y luego también relata que en otra de sus listas estaba el sustantivo esqueleto. Y en un momento dado, él acudió al médico porque tenía dolor en la garganta y el médico le dijo que tenía la laringe como medio descubierta, ¿no? Algo así, y lo mandó a casa. Entonces él, de camino a su casa, dijo: esto es maravilloso, o sea, descubrimiento de la laringe descubierta, ¿no? Descubrimiento de la laringe. Y volvió a casa, dice, volví a casa trotando, palpándome la garganta y después las rodillas y la médula y las rótulas. Moisés santo, ¿por qué no escribir el cuento de un hombre aterrorizado que descubre debajo de la piel, en la carne, escondido, un símbolo de todos los horrores góticos de la historia, un esqueleto? Esto es maravilloso. Y no se le hubiera ocurrido tampoco si no hubiera tenido no solamente esa técnica de creatividad, sino también en base a su experiencia y entrenada la mirada para darse cuenta, ¿no? Porque cualquiera de nosotros a lo mejor habría ido al médico, le hubieran dicho lo de la laringe, nos hubiéramos vuelto a casa y hubiéramos dicho, pues muy bien, me voy a tomar mi aspirina y ya está. Pero él tenía también entrenada la mirada en ese sentido, ¿no? Ayudó un poco todo. Y otra de las técnicas que se suele utilizar y que también suele funcionar muy bien, aunque es cierto que hay algunas personas que les resulta más complicada, es la escritura automática, ¿no? A lo mejor muchos de vosotros también la conocéis. Pero esto consiste en escribir intentando dejar la mente en blanco, es decir, ponernos delante del ordenador o delante del papel con un bolígrafo y ponernos a escribir intentando no pensar en nada. Esto es difícil al principio, ojo, porque claro, dices, pero ¿cómo voy a escribir si no estoy pensando en lo que tengo que escribir? Aquí hay que derrumbar muros también. Hay que decir, no voy a escribir frases que tengan sentido, ni gramática, ni ortografía, ni puntuación, ni nada. Voy a escribir lo que salga, así, a lo loco. Es una manera de activar esta red neuronal también de la que hablábamos antes, ¿no? Dejar que la mente divague. Tuve una profesora que aseguraba que al tercer día de estar encerrado con la escritura automática, ya volviéndote medio loco, empezaban a salir cosas interesantes, y tiene toda la razón. Yo esto lo he hecho, y salen cosas del inconsciente. Claro, el subconsciente siempre tiene razón. No va a salir una historia de eso que vamos a escribir. Lo que va a salir probablemente son ideas que se empiezan a repetir, y así es como nos damos cuenta de los temas que nos obsesionan o que nos interesan. Van a salir hilos de los que tirar, al igual que con las otras técnicas creativas.
De hecho, eso, a lo mejor empezamos a leer eso que hemos empezado a escribir, o sea, que hemos escrito de esta manera y decimos, ¿y yo por qué repito tantas veces la palabra pelota? Si yo nunca pienso en una pelota de jugar, si ni siquiera me gusta el fútbol, ¿por qué? El inconsciente siempre tiene razón. Y hay algo ahí que de alguna manera nos interesa. Y entonces es un hilo del que hay que intentar tirar luego ya de una manera consciente, ¿no? He dicho la palabra pelota, que es algo muy simple, pero pueden salir cosas más complejas también, ¿vale? Os animo a probarlo, aunque al principio es verdad que si no lo habéis hecho nunca es difícil, como dejar la mente en blanco, no intentar escribir bien las frases o intentar pensar en lo que escribimos, pero os animo mucho a hacerlo, ¿no? Entonces, por eso repito que, llegados a este punto, que hay que tener en cuenta que no todos funcionamos de la misma manera, ¿vale? Que hay algunas técnicas que funcionan para unos y no funcionan para otros, y no pasa nada, ¿no? O sea, a lo mejor a mí me resulta muy útil la escritura automática y a otra persona le funciona mejor subirse en autobús y fijarse en la gente, y a otra persona fregar platos mientras reflexiona sobre la mejor manera de ocultar un crimen, ficticio, por supuesto, ¿no? Lo importante es que todos tenemos capacidad de imaginar, y a partir de ahí plasmar esas ideas que se nos ocurran en nuestra escritura. No quiero acabar sin hablar del bloqueo. No os asustéis si habéis tenido problemas con la página en blanco. Esto es algo que nos sucede a todos, que les sucede a los escritores más consagrados, y que si no os ha sucedido todavía, os va a suceder en algún momento. Lo importante es no culparse, es no autoexigirse, porque el crítico interior también es muy... Bueno, voy a decir una palabrota. Hay que dejar que pase el tiempo, hay que intentar aplicar alguna de estas técnicas creativas, y si no, pues no pasa nada. Si no es hoy, será mañana, y si no la semana que viene, y si no el mes que viene, y si no el año que viene. Yo me he tirado años sin escribir nada, y es verdad que es algo angustioso, pero al final acaba surgiendo. Y bueno, me gustaría llegar al final de este viaje haciendo como un resumen, ¿no?, de lo importante que es, por un lado, desmitificar la imaginación, es decir, no es algo que solamente tengan algunas personas elegidas y tocadas por la mano de Dios, no, es algo que tenemos todos, pero de la misma manera poner la imaginación en valor es algo muy importante, como decía Úrsula K. Le Guin, ¿no?, porque es un medio esencial de convertirnos en humanos y seguir siéndolo, bueno, convertirnos, de reconocer nuestra humanidad y de seguir siéndolo. La imaginación no es algo a lo que recurrir solo cuando la televisión y la wifi no funcionan, es algo que tenemos que perseguir dándonos tiempo a nosotros mismos, y escribir los géneros no realistas en tanto en cuanto la imaginación está presente de una manera mucho más clara que los géneros realistas. Es un acto de libertad radical y de profundo humanismo, porque habla de nosotros mismos, ¿no? Así que os animo a que cuando salgáis de aquí miréis el mundo con la curiosidad de un niño y con la técnica paciente de un artesano, ¿no? Llevad siempre una libreta física, mental, el móvil, escuchad las conversaciones ajenas, observad los detalles absurdos de la vida cotidiana. Remarco esto, observad los detalles absurdos de la vida cotidiana, porque es ahí donde está escondida la originalidad, la creatividad y nuestra propia mirada. Porque el aire, como decía Wilkinson y repetía Le Guin, está lleno de historias, melodías narrativas que aguardan a que alguien alargue la mano y las capture. Quería acabar, ¿no?, con otras palabras de Úrsula K. Le Guin, que dice que el secreto de la escritura solo es un secreto para quienes no quieren oírlo. Si eres escritor, escribe. Entonces, muchísimas gracias a todos. No sé si tenéis alguna pregunta que me queráis hacer. Si la tenéis, pues aquí yo gustosamente os la responderé.